En esta clase vamos a hablar de lo que es la pared celular vegetal, siguiendo pues lo que es lo de la membrana plasmática. En este caso vamos a ver la pared celular en el caso de los vegetales. El texto nos indica que la parte exterior de la membrana plasmática de las células vegetales se encuentra pues la pared celular vegetal. Como estudiaremos a continuación, muchas de las características estructurales y funciones de las plantas están condicionadas por la existencia de esta pared, de la pared celular vegetal. Tenemos su composición y estructura. Están compuestas por tres tipos de tejidos que son a base de polisacáridos. Entre ellos son la celulosa, la hemicelulosa y la pectina, aparte de diversas glucoproteínas. Todas estas moléculas están englobadas en una matriz hidratada que permiten que las sustancias solubles y de pequeño tamaño, como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y el oxígeno, como ya te he mencionado, se difundan a través de la pared. En cambio, las que no pueden atravesar son las moléculas de gran tamaño. Por eso, en este tipo, solo las de pequeño tamaño, como te he mencionado, pueden atravesar. Por esta razón, las sustancias que intervienen en lo que es el metabolismo de las plantas son moléculas pequeñas. La pared celular está formada por varias capas superpuestas, de afuera hacia adentro. Distinguimos primero la lámina media, que es la primera que se forma y es la que separa las dos células hijas tras la división. Está compuesta por pectina. A continuación se secreta la pared primaria, de grosor variable y compuesta de celulosa. Las células que ya no han de crecer secretan una pared secundaria, gruesa y compacta, compuesta también de celulosa. Su función o funciones es que la pared tiene una importancia de función estructural, ya que constituye una capa rígida que da forma a la célula y la protege de transiciones mecánicas. Cada pared celular está unida a lo que es una pared de células vecinas y entre todas constituyen un armazón que da la consistencia a los distintos órganos de las plantas. La pared celular también interviene en la creación de la presión de turgencia en el interior de las células y contiene moléculas especializadas que regulan el crecimiento de la planta y la protegen de diversas enfermedades. Como puedes ver, Justin, de esta manera se ve lo que es la glucosa, la celulosa, la celobiosa y pues la célula morfa, la hemicelulosa y pues las fibras de celulosa. Aparte, la pared celular está atravesada por conductos muy finos llamados plasmodermos, que permiten la comunicación entre las células. Los plasmodermos pueden observarse que la membrana plasmática de una célula continúa a través de lo que es el plasmodermo en la membrana plasmática de la célula adyacente. De este modo, el citoplasma presenta continuidad entre las células, lo que permite una mejor y rápida circulación de sustancias entre ellas. La presión de turgencia se origina cuando el medio que rodea las células es hipotónico respecto al citoplasma, es decir, que contiene una concentración de soluto sensiblemente menor a la del interior de la célula. En el tal caso que esto pase, el agua que penetra en la vácula de la célula vegetal, pues por osmosis, como consecuencia de la entrada de dicha agua, la célula aumenta de volumen. El aumento de volumen hace que el citoplasma presione sobre la pared celular. Esta presión es fundamental para el crecimiento, ya que los tejidos se alargan como consecuencia de la presión de turgencia que las células ejercen sobre la pared primaria. Los movimientos
como los que permiten la apertura y el cierre de los estomas. En este caso, el aumento de la presión de turgencia por la entrada de agua crea una presión en las células que origina la apertura del orificio estomático. Tenemos las modificaciones. La pared celular puede modificarse y adaptarse a las necesidades de los diferentes tejidos. Esta es una característica pues de la pared celular. Es el caso de las modificaciones que experimenta, por ejemplo, en el epidermis o en el xilema. En el caso del epidermis, la cara externa de la pared de las células que forman la epidermis se recubre de una sustancia llamada cutina, que es un lípido con funciones aislantes secretando por la célula. Por encima de la capa de cutina se deposita una capa de cera. El conjunto formado por la capa de cutina y la cera recibe el nombre de cutícula. La cutícula protege contra la infección por microorganismos, la radiación ultravioleta del sol y la desecación o daños mecánicos. En el caso del xilema, es el tejido leñoso capaz de conducir líquidos, resultado de un complejo proceso de modificación de la pared celular. Tal y como podemos observar a continuación, el proceso se describe en la siguiente gráfica. En la cara interna de la pared de la célula se forma el xilema que depositan acumulaciones de celulosa. Posteriormente, sobre los depósitos de celulosa, se añade lo que es la lignina. Esta sustancia no se disuelve en el agua y confiere lo que es una gran resistencia al tejido. Por último, se eliminan las caras de las paredes que actúan como tabiques entre las células y desaparece el contenido celular. Como puedes ver, el proceso está descrito en las gráficas. Ok, Justin, ¿tienes alguna pregunta hasta ahí con respecto a lo que hemos hablado de la pared celular vegetal? No, profe. Ok, listo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio con respecto a lo que hemos visto en el día de hoy. Vamos a hacer una serie de preguntas. Justin, ¿puedes decirme algún lugar en donde pueda sufrir modificaciones la pared celular? La epidermis. Ok, Justin, ¿y cuál es esa modificación en la epidermis? Bueno, en la cara externa las células cubren lo que es la epidermis con una sustancia llamada la cutina, que es un líquido que va encima como una cera y crea lo que es la cutícula, que sirve para proteger lo que es la infección, los microorganismos y el daño del sol, o sea, el ultravioleta. Correcto, Justin. La cutícula protege a la planta del daño de sol, microorganismos, daños del ambiente, entre daños que pueda sufrir pues el organismo. Ok, Justin, vamos a hacerte una última pregunta. Con eso vamos a explicar lo que es la tarea. ¿Cuáles son las funciones que tiene la pared celular, Justin? Tiene una función estructural que es la que da forma a la célula y protege de transiciones mecánicas. Eh, Tiene una unidad en la pared de las células vecinas que es llamada armazón, que da la consistencia a los distintos órganos de las plantas. Correcto, Justin. Listo, vamos a explicar lo que es la tarea para la clase del día de hoy. Como has de percatarte, Justin, para la tarea del día de hoy,
Para la tarea del día de hoy, en casa tienes que realizar lo que es un mapa conceptual sobre la estructura, composición y función o funciones de la pared celular vegetal. Y para la tarea en clase, tienes que redactar un resumen de 2 párrafos de 5 líneas de la clase y el libro subidos en la plataforma, que es lo que hemos hablado en la clase del día de hoy. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a las actividades asignadas? No, listo. Ok, Justin, entonces ya puedes realizar tu actividad en clase. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes consultarme mediante la plataforma. Listo, puedo, adiós. Ok, gracias, Justin. Nos vemos en la siguiente clase.